Mesa Central, continuamos con el análisis tras la entrega del paquete económico 2019. Hay un punto que ha llamado la atención, es el recorte planeado para las universidades públicas y como ya le hemos informado hoy, el presidente declaró que habrá diálogo con los rectores sobre este tema, aunque aclaró que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la asignación de los recursos pues que se plantean en el presupuesto de egresos. Vaya que ha levantado polémica el tema de las universidades, el recorte, la menor cantidad de recursos y además las razones que esgrime el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer este recorte. ¿Cuál es, la primera lectura que tienen ustedes? Creo que de todos los recortes o de todos los ajustes que hubo en el presupuesto, el más inesperado fue el tema de las universidades. No nada más por los mensajes que se dieron en campaña, no nada más por las señales que se mandaban desde antes de que se asumiera el poder, durante las primeras semanas de ejercicio de este gobierno. Creo que sí ha sido uno de los temas, para mí, o sea, personalmente, que yo no esperaba ver una reducción, deja tú de la cantidad que haya sido, de cualquier índole en el terreno universitario. Parecía más bien un contrasentido, un contrapropósito hacerlo. Creo ahora que se diga que la Cámara de Diputados harán los ajustes correspondientes me parece también un poco infantil, porque al final del día al presupuesto de egresos no le están cambiando ni las comas, conforme se pasó debido ingresos, ¿no? A la ley de materia de ingresos, no le han cambiado ni una coma, no parece que se le vaya a cambiar comas tampoco en el terreno presupuestario. Creo que hay una gran mayoría por parte de Morena en el Congreso como para generar una discusión mucho más acalorada que generara modificaciones. Creo que si al final los rectores logran generar un contrapeso importante con el presidente directamente, se pueden generar ajustes. El tema y a mí la señal me parecen importantes. Yo entiendo esto que mencionaba ayer Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, acerca de que las universidades han sido opacas y por lo tanto ergo viene una reducción en el presupuesto, en lo que se ajustan. Creo que el problema de universitarios sí es un tema de transparencia, pero también va por un tema de que muchas de ellas están totalmente quebradas o tienen problemas financieros muy grandes por cuestiones sobre todo de pasivos laborales o pensiones que tienen que ajustarse. No creo que la solución sea necesariamente una reducción en el presupuesto. ¿Vendrán ajustes? Yo diría, bueno, un poco complementando lo que señala ya Gonzalo, creo que es desafortunado el recorte a las universidades públicas. Esto por el papel que juegan tan importante, el rol que tienen en la formación de profesionales. En el caso de la UNAM, 3 de cada 10 artículos científicos que se publican en México vienen de la máxima casa de estudios. Es decir, muy desafortunado por la reorientación del gasto, por lo que previamente platicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los rectores, en este caso con el de la UNAM, por lo que está pasando en México, que es pues sí preocupante. Abraham, permíteme dar algunas cifras porque hay que venir a hablar con datos. Escuchar esas Hay que cifras. venir a hablar con datos, Sin duda. Con números. Mira, la inversión en educación en México apenas representa, o este año se espera que cierre en un 3% como porcentaje de PIB. Esto nos ubica por debajo de Colombia, que es un 4.5%. Ya no digamos Brasil es el doble. Brasil, la inversión en educación en Brasil representa el 6% de su Producto Interno Bruto. Es decir, pues estamos mal, algo está pasando aquí. Esto se refleja desde luego en el ranking de la educación, el más reciente que dio a conocer el WEF, el Foro Económico Mundial. Mira, México se ubica en el lugar 102 de 137 países. Por encima de nosotros, 2 escalones arriba, está Etiopía. Etiopía, carajo. Es decir, es realmente penoso. Entonces, esta decisión de reducir, no solamente reducir el presupuesto a las universidades públicas, muy desafortunado. Sobre todo cuando las señales eran contrarias a eso. Sí, no, el cabildeo que hizo, la plática que tuvo con rectores, entre ellos el de la UNAM, Andrés Manuel López Obrador, parece que la dirección hacia adelante era otra. Es decir, pues estamos mal en este país. No hay mejor apuesta en cualquier país que la inversión, es decir, que la educación. La inversión en educación. Un país que no invierte en educación, pues está perdido.
no prometedor. Isaid, ¿cuál es tu evaluación? ¿Vendrán cambios, no vendrán cambios? Yo creo que sí van a venir cambios. Fíjate que sí me la juego a que sí haya cambios. Yo creo que este análisis lo vería en dos partes. Primero, empezaría con una canción de Juan Gabriel que dice, pero qué necesidad, ¿no? Era obvio que tenían que hacer recortes en algunos rubros para que el presupuesto cuadrara, para que se le dieran recursos a los grandes proyectos que tiene el próximo gobierno, claro. Pero pues qué necesidad de tocarle a las universidades cuando me parece que es quien hizo este presupuesto sabía que iba a haber una reacción negativa de las mismas universidades, pero también de la comunidad universitaria y en general de la sociedad mexicana. Es decir, era evidente, ¿no? Que iba a haber un rechazo. Por otro lado, me parece que también se debería, o esto podría ser un motivo, para generar un debate al interior de las universidades. Digo, no conozco cómo operan todas estas universidades, solamente la Universidad Nacional, de la cual soy orgullosamente egresado, y la universidad tiene problemas en el manejo del presupuesto, es decir, tiene un sindicato que es un lastre para la universidad, tiene una disparidad salarial donde hay profesores que ganan 40 mil pesos al mes y hay profesores a los que le pagan 1,500 pesos a la quincena. Es decir, sí sería bueno también un debate interno en las universidades de cómo se ejerce el gasto en las mismas. Sí, pero el debate interno no lo haces primero quitándole dinero al presupuesto. No, pero me parece que también podría ser un motivo para también generar un debate hacia dentro de las universidades. Y a mí el que más me preocupa, y yo entiendo que también parte de estos recortes es para financiar las 100 nuevas universidades a las cuales se les está dando 1,000 millones de pesos de presupuesto. Pero hay un rubro, una dependencia que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que se le está recortando el presupuesto 10%, que es en realidad el que apoya la educación básica de los más pobres. Entonces, por supuesto que no me hace sentido que quieras hacer 100 nuevas universidades y la mayoría dicen que van a estar en comunidades marginadas, cuando ni siquiera estás preparándolos para llegar a esas universidades porque le estás quitando recursos al consejo o a la institución que le daría la oportunidad de llegar a la universidad. Es decir, eso sí me parece un sinsentido, ¿no? Aparte, a ver, si tienes, que son 1,000 millones de pesos para crear universidades. 100 universidades. 100 universidades, pero solamente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México te cuesta 1,300 millones operarla cada año. O sea, estas 100 universidades, yo no sé qué tipo de universidad estás hablando, es decir, con qué calidad, con qué... Es decir, yo creo que hay que evitar la creación de universidades patito. Es decir, claro, pero es bueno crear universidades. Es bueno crear universidades. Calificarlas como patito me parece aventurado, en lugar de porque 100, todavía ni siquiera está. En lugar de 100, hay que revisar eso. A lo mejor en lugar de 100 hay que crear 10, pero de buena calidad. 100 universidades con 1,000 millones de presupuesto, creo que no te va a dar para tener Ursula decía ayer que le sorprendía calidad. Los pocos recursos que le pidieron para eso, que básicamente es la mayoría de los terrenos, se lo explicó el gobierno, los donaron las comunidades. Es decir, es un proyecto en el que va a trabajar el gobierno de la mano con las comunidades y evidentemente los 1,000 millones son para apenas levantar las universidades, no para su operación como tal. Ahora, más allá de la calidad, bueno, por supuesto que es importante la generación de la oportunidad, pero ¿será importante también o qué es más importante, cómo se pone en la balanza el acceso o la oportunidad a personas que no tienen acceso a esas universidades, el dárselos con este presupuesto inicial, claro. ¿No? Es decir... Yo creo que es el acceso pero a universidades de calidad, es decir, creo que las dos cosas. No podemos construir 100, 500 universidades de muy mala calidad, eso no sirve. Es sinónimo de tirar el dinero a la basura. Y no es una cuestión nada más de vamos a darle acceso darles acceso. El proyecto universitario y el proyecto educativo siempre debe de tener un fin y es que al final del día le puedas proporcionar a la persona, al individuo, una carrera, una posibilidad, una herramienta para poder él salir adelante y aplicar y desarrollarse como ser humano en la sociedad, en lo que decida hacer. Al final del día... Puede ser en su comunidad o afuera. Y al final del día, con ese presupuesto, es difícil hacerlo. Ahora, a mí me sorprende algo que decía Isaid. Dice, bueno, se avienta este choque. Yo creo que a mí me sorprende, la reacción universitaria ha sido... no sé, muy limitada o muy acotada. Bueno, se un comunicado, ya se está convocando una marcha para el 20 de la comunidad. Anoche... Respecto de otros episodios, probablemente anoche en el programa de Al Cierre mencionaba Ana María Salazar qué hubiera pasado si este recorte lo hubiera hecho el gobierno anterior. Bueno, pero en información de última hora, López Obrador acaba de anunciar
que se cometió un error sobre el presupuesto para las universidades y que se va a reparar. Pero el propio, a ver, el Pero, propio, a ver, el propio el- Herrera lo sí, dijo no, a ver. ayer, me parece, señaló, a ver, es perfectible y pues precisamente... Pero digo, ya es la López Obrador, discusión. si López Obrador me parece que está anunciando eso es porque va a ocurrir que se va Claro, y a- es por eso que iniciaba con la pregunta, ¿va a haber cambios o no? Tú decías Ya, que sí, sí. que sí va a haber cambios. Sí, ¿Cuál es lo pero a que ver, a ver, a ver. Sí vienen cambios. Sí, ¿o no? pero a ver, lo que mencionabas tú en la pregunta es, ¿vienen después en la discusión de la Cámara de Diputados? Y ahí mi respuesta es no. Tenía que venir, como mencioné, desde la presidencia, viene desde la presidencia. Cometimos un error en el presupuesto. En la presentación En la del presentación del presupuesto. presupuesto. Están entregando la información No ahí. fue un error. Es una cuestión, Sí, no, es no. una cuestión de que no midieron bien ahí la consecuencia, no esperaban Se eso. les fue la Tan mano. no es un error, tan no es un error que en la presentación que le dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los voceros institucionales de cada una de las dependencias, les puso 12 temas sensibles de los cuales no podían hablar Uno era de estos. y uno era las universidades. Entonces, no es un error. Sí, AMLO lo dijo, el presidente... O sea, no en un error en la Obrador, presentación. Sí, comentó, dice, de manera textual, se debe de hacer más con menos y se tiene que reducir el presupuesto. Permíteme, ¿cuánto gana un profesor en la UNAM? 90 pesos la hora. En promedio son 9,000 pesos al mes. ¿Qué puede hacer una persona con este nivel de ingreso? ¿Dedicarse a eso? Evidentemente No, no. y Claro. a la otra, tienen que agarrar y ver ingresos alternativos, es decir, buscar otras opciones, lo cual conlleva a que no estén centrados en la educación, en la impartición de la academia. Entonces, O dar Aquí, por es una ejemplo, desventaja. el número de O dar clases en académicos en el universidades SNI, ¿no? En el POLE, sí, exacto, estamos Del viendo aquí POLE, el número exactamente. de 1,210, un poco la tendencia ascendente. Por ahí traíamos otras gráficos, traíamos, por ejemplo, la distribución del presupuesto de la UNAM en 2018, el cual la mayor parte va a docencia. Por ahí traíamos lo teníamos, vamos a poner investigación, otra vez segundo rubro. ese gráfico. En fin, sí. teníamos, mira, 61% va a docencia, investigación 26.3% investigación, que es fundamental en cualquier país. Ahora vamos Digamos, a ver estos son rubros. en el IPN cómo ¿Cómo está distribuida se hace esta el distribución? presupuesto? Exactamente. ¿Qué Sí, es? en el IPN, digo, este es el presupuesto de la UNAM en 2018, en el IPN tenemos el 2017, un poco la fotografía de Pues, 2017, educación media superior, digo, lo clasifican de manera diferente, 18.5%, educación superior y posgrado casi el 60%, investigación 12.5%. Si pueden ver por ahí, investigación siempre es un rubro que está en segundo, en tercer lugar, cuando debiera ser un rubro más relevante, ¿no? La investigación científica en este país. Ahora, también ayer en la explicación del secretario de Hacienda, porque también me parece interesante escuchar los argumentos del gobierno, y Carlos Ursúa decía, organismos autónomos, Poder Judicial, todos están aceptando un recorte, y dice, ¿y por qué lo estamos aceptando? Y dice, porque todos sabemos que se estaba ejerciendo mal el gasto. Y, insisto, también debería generarse un debate. Ya dijo Andrés Manuel que se les va a corregir el presupuesto. Buenísimo. Pero también sería bueno que la universidad se analice cómo se está ejerciendo el gasto. Las universidades en todas. ¿Está siendo justo la repartición del gasto? ¿Se está gastando como debería gastarse de la mejor manera? Me parece que no. Y también sería bueno... Vimos escándalos en universidades, vaya. Es que, a ver, ese problema, o sea, ese para mí no es necesariamente el problema. O sea, creo que ahorita la reducción del presupuesto, o sea, con reducirle el presupuesto no alivias el problema que tienen muchas de ellas de cuestiones de transparencia, de mal ejercicio de los recursos y que de verdad muchas de ellas tienen presiones financieras muy, muy graves, sobre todo con el tema de pensiones. Claro. Muchas de las universidades estatales tienen unas presiones que de verdad ya son insoportables. Entonces, creo que reducirle el gasto no necesariamente es una de las, o sea, no es la mejor alternativa. Y hay auditoría, es decir, la UNAM presenta auditorías de manera con cierta frecuencia. No prefiero a que se desvíe el dinero, más bien... Ya. Hay transparencia, yo creo que la transparencia es... a la efectividad. Ahora, a la la efectividad, efectividad. es decir, a la disparidad que hay en Sí. salarios, en Y la apoyar a lo mejor pregunta- más la docencia, la academia, a lo mejor a rubros administrativos. Creo que A la eso me pregunta es refiero. si esta reducción mejora esos problemas. O sea, mejora el problema, un problema de mejor asignación. Por eso creo que debe en ser absoluto.
una parte el tema de los recursos que ya se dijo que se va a corregir y otro también me parece que se debería generar un debate interno en las universidades sí, por supuesto. en mejorar y Eso hacer tendría más que- eficiente tiene que suceder. el uso de los recursos, ¿no? ¿Qué es lo que señala hoy López Obrador? Y dice, bueno, se acabaron los privilegios y las universidades también tienen que entender... Los rectores. Claro, que ya, bueno, ya tendrá esta Sí, esta todo, discusión. yo y creo veremos. que todo es perfectible, sí, es decir, algo de manera interna tendrá que revisarse de tal forma que se optimice, se eficiente el uso de los recursos. Yo creo que en todas las universidades. todas, en todas, Tiene en que todas. ser en todas, Ya hay- sin ¿Al lugar a ITAM cuánto le dudas. recortaron de Nada, presupuesto? es una universidad privada. Nos queda 1 minuto 20 segundos de conclusiones cada uno, por favor. Bueno, yo nada más que incluiría ahí, más allá del tema de las universidades, creo que también hay un recorte importante en el caso de cultura y de la mano al tema de deporte. Perdón que lo diga de esta manera, para mí siempre van ligados. Creo que para tener un desarrollo de una sociedad pareja o integral se necesitan en Educación, todos los cultura, sentidos, educación, cultura y deporte. En el caso de deporte está en el presupuesto más bajo en décadas, quizá en su historia. O sea, pasamos de tener 7,000 millones de pesos hace apenas unos 10 años a un presupuesto por abajo de los 2,000 millones de pesos, 1,500 y pico de millones de pesos, que vaya, creo que en un país con los problemas de salud crónica que tenemos aquí, de obesidad y falta, digamos, de participación El deportiva, deporte viene. perdón que me haya pasado. Demasiado fumador además, y Said, aquí nos podrán comentar, Abraham. Sí, desafortunado, digo, el tema de reducción. Creo que el señor ya lo dejó. Así es, ya lo dejó. Pero hay Se otras corrige. cosas que afectan a la salud Ojalá, también, cuarta Chuy. ojalá, así como cambios en los hábitos de Abraham. si me permiten, ojalá como ha rectificado ya Abraham, rectifique también el Congreso con el Ok. tema del presupuesto a las Claro, universidades. ¿a dónde va a llevar? Parece ser que ya van a hacer el ajuste correspondiente, porque ahora resulta que se equivocaron. Digo, siempre, en tanto Vamos a no ver, se autorice o se apruebe el presupuesto, creo que hay tiempo para, por lo menos, que las universidades se les mantenga el presupuesto. Debería, creo yo, de cada año aumentar en términos reales el presupuesto a las universidades. La verdad es que si no, no vamos a avanzar en este país. Dice ahí. Pues independientemente de si fue un error o no, es bueno que rectifiquen. Ahora no vayan a salir con que si no cambiaba mal y si lo cambian también mal. Digo, creo que si se está pidiendo que se ajuste, Claro. es bueno que se ajuste. Y en el caso de la cultura y el deporte, me gustaría pensar que este sexenio no va a ser el sexenio que olvide la cultura y el deporte, al menos en el presupuesto parece una importancia menor. Se entiende que tiene una importancia mucho mayor por temas como la pobreza, la corrupción, pero ojalá los siguientes años veamos también que se voltee a ver a la cultura y al deporte. Bueno, pues interesante, por supuesto, y muy polémico este tema que se ha levantado con la asignación de recursos a educación. Y bueno, pues añadimos, por supuesto, también cultura y deporte en el país. Todos temas fundamentales, 3 temas en realidad fundamentales, que por supuesto estaremos muy al pendientes de la negociación y de la aprobación de este presupuesto. Estaremos dándole cobertura. Vamos a